Dios les guarde y les bendiga aún más. Bendecimos a cada una de las mujeres, cada una de las mujeres del reino que se conectan en este momento. Damos la bienvenida a este espacio de mujeres de conquista, espacio creado por Dios en el corazón de Dios para el corazón de cada una de nosotras, desde el corazón también de nuestros pastores, de nuestra iglesia, CBI Internacional, CBI Iglesia o Casa de Israel. Así es que se nos llama. Ok. Estamos dando la bienvenida y me doy la bienvenida porque estoy siendo por primera vez participando en este maravilloso espacio. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. El tema, como todas las semanas, se va presentando con respecto a, se dirige más que todo a cada una de nosotras las mujeres, especialmente porque sé que el Señor está muy interesado en edificar nuestra vida, en guiarnos, en enseñarnos, en darnos muchas instrucciones para seguir nosotros adelante. En esta mañana, en este momento, vamos a hablar acerca de algo muy interesante para nosotras, especialmente cuando nosotros queremos como ordenar nuestra vida. Dice, el título de esta charla es Instrúyeme mientras pongo mi vida en orden. Gloria a Dios. Instrúyeme mientras pongo mi vida en orden. Para elaborar esta charla, el Señor nos ha permitido entender algo con una pequeña porción en la palabra, muy interesante, muy importante, como todo en la palabra de Dios, pero que trata de una mujer que conocemos, que hemos leído, que hemos hablado, incluso hasta hemos mencionado en la palabra. Es una mujer a la que es la primera mujer a la que se le está dando el título de discípula. Sabemos que un discípulo de Jesús es todo aquel que le sigue, es todo aquel que entendió, conoció, aprendió de sus enseñanzas y las pone en práctica. Así que esta mujer está colocada en un puesto muy privilegiado, llamada como la primera mujer discípula, o por lo menos oficialmente en la Biblia, así se menciona. Esto es un gran privilegio para nosotros las mujeres, porque sabemos que entonces el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Estamos hablando de Tabita. Tabita era una discípula de Cristo, ¿sí? Una mujer discípula, lo que significa que entonces era una creyente fiel a las enseñanzas de Jesús. Vamos a leerlo entonces en la palabra, en Hechos, capítulo 9, versículos 36 al 42. Dice así, lo leo para ustedes en la versión de las Américas, Biblia de las Américas, dice así. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida al griego es Dorcas. Y esta mujer era rica en obras y buenas obras y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Bendito sea el Señor. El Señor toma toda circunstancia para glorificarse. Todo momento, toda situación, todo por muy difícil o oscuro que parezca, el Señor siempre está tomando control de todo. Pero aquí hablando específicamente de esta mujer, de esta pequeña porción de la palabra, está hablando
muchas cosas significativas de cómo Dios la instruyó a ella mientras ordenó su vida. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros en este momento. Gloria a Dios. Dice que mostraba fraternidad y bondad para con los demás. Es decir, ella mostraba el carácter de Cristo. Ella era realmente fiel seguidora de Cristo. Ella mostraba fruto de lo que Cristo ya había hecho en su vida. Lo poco que se habla de ella ha sido suficiente como entonces para sustraer principios que el Señor nos proporciona para ayudarnos a ordenar nuestra vida. Vamos a mencionar el primer principio. El primer principio es tener en claro las prioridades. Tabita tenía muy en claro cuáles eran las propiedades, las prioridades. En el versículo 22 habla de que en Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 39, Mateo nos menciona algo muy interesante. Había una conversación entre un cierto fariseo que le preguntaba muy sutilmente a Jesús, como para hacerlo caer en alguna cosa, y le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y Jesús le responde muy claramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero Jesús no se quedó allí. Este es el primer y gran mandamiento, pero hay algo más. Dice, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos se convirtieron para Tabita en algo prioritario. ¿Por qué podemos decir que fue prioritario para Tabita? Cuando leímos acerca del pasaje de lo que ocurrió con Tabita, vemos cómo las personas estaban dolidas por la pérdida, estaban dolidas por la muerte de Tabita, estaban dolidas, lloraban y muy posiblemente era una mujer que no solamente les ayudaba a las mujeres viudas, aunque ahí menciona a las mujeres viudas. Tengamos en cuenta algo. La mujer viuda en ese entonces, en la cultura judía, conllevaba a que no tenía mucha ayuda, porque la ayuda de ella provenía precisamente de su esposo. La provisión venía de su esposo. Y pasaba mucho trabajo en ese momento, en esa circunstancia, en esa situación. Ok, ella se conmovió, ella ayudó. En la palabra no menciona que Tabita fuera casada o fuera viuda o que fuera soltera. Solamente dice que era una discípula de Jesús. Ahora bien, al ella ver la situación de estas mujeres, ella se conmovió, ella ayudó. Tanto es que ellas, al saber que había muerto Tabita, estaban muy acongojadas, estaban muy afligidas por esta pérdida. No solamente ellas, yo diría que incluso los demás discípulos, porque ellos, al saber que Pedro estaba a una ciudad cercana, lo llamaron. Y muy probablemente, no lo menciona la palabra, pero muy probablemente esta mujer, Tabita, fuese una discípula directa del mismo Pedro. O que estuvo y caminó junto con Jesús, no lo dice específicamente la palabra. Pero entonces, esta prioridad de amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, te lleva fácilmente a amar al prójimo como a ti mismo. Y eso lo reflejó con los actos o actitudes o hechos que realizó para con las demás personas. Este hecho de tener en cuenta como primera prioridad de amar a Dios por sobre todo, es la prioridad que en realidad nos debe nosotros enmarcar, de tener en cuenta que nosotros tenemos que tener prioridad en el reino, prioridad. Hay muchas cosas que son importantes, claro que sí, hay muchas cosas que son importantes, pero nosotros que conocemos de la palabra, que tenemos una relación con el Señor, nuestra prioridad es buscar primeramente del reino de Dios y su justicia, y entonces todas las demás cosas nos serán añadidas. Lo dice la Escritura, créame, yo lo creo. Y si es así,
porque el Señor lo dijo, Él lo cumple. Así de sencillo. Muy bien, este primer principio de tener en claro nuestras prioridades basado en el amor hacia Dios y hacia las demás personas, nos lleva entonces enlazándonos fácilmente a un segundo principio, y es el de someternos a Dios. Qué fácil, comillas, podemos decir, es someternos a Dios. ¿Por qué es fácil? Porque a la final tú amas a Dios. Cuando amamos a Dios de esa manera, con toda la fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, es fácil decir, Señor, yo mengo. Señor, yo quiero morir de mis sueños, de mis propósitos, de mi propio ser, de mi orgullo. Quiero humillarme delante de ti. Yo quiero que seas tú quien reines en mi vida. Eso es someterse a Dios. Eso es someter tu alma, someter tu carne incluso, para que sea Dios glorificándose en nuestra vida. Cuando amamos al Señor, eso se nos hace mucho más fácil. Cuando amamos al prójimo como nosotros mismos, eso se nos hace mucho más fácil. Este segundo principio nos está enseñando a nosotros que es absolutamente necesario. El Señor nos habla de tener un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón que en realidad se deje moldear por el Señor. Y este ejemplo lo dejó el mismo Jesús. Vamos a leerlo en la palabra. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, al cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué gran ejemplo de sumisión y obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Obediencia es una palabra difícil porque nuestro ser, nuestro carácter tiende a ser desobediente. Pero repito, cuando tenemos en claro, tenemos en la prioridad para nosotros, que es de verdad que sea el Señor quien rija nuestra vida y que nosotros nos podamos sumergir en Él, someternos a Él, que en realidad nos humillemos a Él, aprendemos también a obedecer. Jesús obedeció hasta lo último, que le fue un momento algo difícil, algo doloroso para vivir, y sobre todo porque era un hombre que no había cometido ningún pecado, que no había hecho nada malo, pero por obediencia, por amor, por cumplir la voluntad del Padre, él se sometió, se humilló a sí mismo y llegó hasta una cruz para bendecirnos a nosotros con una salvación que ni siquiera nosotros merecemos, pero él se complació en hacerlo. Gloria a Dios por eso. Nosotros entonces podemos entender, mira cómo vamos ligando una cosa con la otra. El tener la prioridad a Dios como algo, como tal lo estoy diciendo, y valga la redundancia, algo prioritario para nosotros. Pero esa misma prioridad nos lleva a someternos a Dios. ¿Ok? Al someternos nosotros a Dios, también aprendemos algo muy interesante, muy importante. Es aprender a someternos a nuestras autoridades. Muy probablemente, y por la forma en que los apóstoles y todos estuvieron al pendiente acerca de la muerte de Tabita, era una mujer muy obediente, muy sumisa a las autoridades. Ahí estaba plasmada esa obediencia y esa sumisión. Ok, someternos a las autoridades. Toda la autoridad, dice la Escritura, es puesta por Dios. Pero vamos a hablar específicamente de las autoridades eclesiásticas.
puede llamarse un mentor, un pastor, un líder espiritual, pero son personas necesarias, que son ayudas, son herramientas que el Señor utiliza como guianza en su palabra, como guianza para poder entender, para poder incluso poder aprender a amar la misma escritura. Son cosas que nosotros necesitamos. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades antes de que nosotros le expresemos cuáles son esas necesidades. Y Él sabe que es necesario, valga la redundancia, con tanta necesidad, el hecho de que tengamos muy en cuenta que es absolutamente importante ser guiados por alguien. Y esto nos lleva entonces al tercer principio, y es el de congregarnos. Wow. Mire, si usted analiza, mi hermana, mi amada hermana, cómo el Señor va hilando y entrelazando una cosa con la otra. Dios no hace nada al azar. Todo es muy bien pensado para nosotras. Nos lleva a un tercer principio, el congregarnos. Bendito sea Dios. A veces, yo he escuchado algunas veces personas que me han expresado, yo no necesito ir a ninguna iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a una iglesia? Si yo leo la Biblia, yo oro ya en mi casa, y ya en mi cuarto, en mi aposento, yo estoy bien así. Esa es la expresión de muchos. Es entendible. Y algunos hasta pueden decir, es que yo soy la iglesia. Y es así. Cada uno de nosotros nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. Pero aquí no estamos hablando de asistir solamente a una iglesia, estamos hablando de congregarnos, estamos hablando de tener una relación con las demás personas. Usted sabe lo importante que es la congregación, lo necesario, porque en una congregación usted aprende a ser obediente, aprende a morir a sí mismo en muchas cosas, aprende a escuchar más al hermano, aprende a dar una palabra en un momento que esa persona pueda necesitarlo. La palabra nos enseña que nos podemos ayudar los unos a los otros, que las cargas se nos hacen más livianas los unos con nosotros, estando en una congregación. También nos enseña de que recibimos el alimento espiritual allí. Podemos tener una guía pastoral. Fuera de ella no podemos hacerlo. Y al tener una guía pastoral es interesante porque el mismo Señor no nos pide, el mismo Señor nos insta a ella. Vamos a leerlo. Lo digo porque la palabra así lo expresa. Y dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hermana, mi amada, el Señor nos insta, nos exhorta, nos guía a que podamos tener ese tiempo de congregarnos. Y valga el momento y aprovecho este momento tan especial y les puedo invitar a que podamos asistir a la iglesia, podamos congregarnos, podamos tener coinonía con las demás personas. Fielmente podemos recibir muchas cosas de parte de Dios allí. Y cordialmente les invito a nuestra iglesia. Pueden asistir un sábado a las 5 de la tarde, el domingo en servicio de los domingos, que es a las 9 de la mañana, y ir buscando ese alimento que en realidad nosotros estamos necesitando. Dice que obedezcamos a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas.
obedezcándolos, a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Esto está en Hebreos 13, versículo 17 de la Nueva Versión Internacional. Esta versión es muy bonita porque nos insta el Señor a que seamos dirigentes, que nos dirijamos, que aprendamos, que nos sometamos, que obedezcamos, pero que ellos tienen una tarea. El pastor tiene una tarea, tiene una obligación de pastorear, de guiar, y ellos lo hacen con una instancia de amor, con eso que el Señor ha puesto en sus corazones. Aprovechémoslo, porque de verdad muchas veces a veces necesitamos una palabra, necesitamos un momento, un abrazo, o sencillamente decirnos, ponernos una mano en el hombro y decir, no temas, mi amada, no temas, mi amiga, no temas, mi hermana, porque el Señor está contigo. Tu Padre Celestial está contigo. Tu Padre te ama tanto que ha dado todo por ti. ¿Cómo no va a darte todas las cosas que tú necesitas? Si ha dado lo más grande, que ha sido su propio Hijo. Así que, saliendo de ya de paréntesis, queda ahí plasmada la invitación. Entonces recordemos que al congregarnos podemos tener esa guía pastoral. Aprendemos también a moldear nuestro carácter, porque el roce con los demás hermanos, habrán cosas que de pronto no te vayan a gustar, habrán cosas que de pronto no les gusten de ti, no sé, pero son cosas que van a permitirnos nosotros a seguir creciendo en el Evangelio. En la congregación, ¿sabes cómo lo veo yo? ¿No? Ya eso es algo personal. Es el terreno abonado para que el fruto del Espíritu Santo crezca y lo podamos reflejar. Si no nos congregamos, el fruto del Espíritu Santo no podrá producir lo que tiene que producir. La palabra nos enseña a nosotros que el mismo Jesús dice que por sus frutos los conoceréis. El primer fruto de ese Espíritu Santo crece, nace, se produce. Es ahí mismo en la iglesia, ahí mismo en la congregación. ¿Para qué? Para que tú lo puedas reflejar fuera de ella. Eso es algo que lo tenemos que ir practicando, lo tenemos que ir aprendiendo y obviamente poniéndolo en práctica. También al congregarnos conocemos todo lo que Dios tiene para nosotros, sus advertencias, el amor que tiene por nosotros. ¿Qué pasó en la historia? ¿Cómo fuimos nosotros creados? ¿Cómo nos ama Él? En la palabra nos enseña mucho de sus promesas. A veces nosotros no acudimos a esas promesas porque posiblemente no las conocemos todas, o por lo menos conocemos una que otra y son las mismas que podemos repetir casi siempre. Pero tener esa coinonía y ese roce y ese asistir continuamente a la iglesia es algo que va llenando tu alma, está llenando tu corazón, está llenando tu mente de la palabra. Hace unos días escuché una frase que podemos decir, hasta risa de pronto da a algunos, el hecho de que alguien expresa, no coma cuento, coma rollo. El rollo está hablando de la escritura, de la palabra. Y en cierta manera, pues sí, es verdad, eso es así, ¿no? Lo malo es que vamos a verlo desde el punto de vista de cómo nos alimentamos. Si usted se alimenta mal, si usted come mal, si usted mastica incluso mal, le puede llegar una mala digestión, ¿cierto? Eso nos ocurre. Físicamente eso ocurre. Espiritualmente también ocurre lo mismo. Podemos nosotros comer mucha Biblia, pero tenemos que estar direccionados de cómo hacerlo. Porque de lo contrario podemos llegar o caer
o incluso llegar a nuestras propias ideas o conceptos o interpretaciones personales que son erradas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es absolutamente necesario que podamos direccionarnos en una buena iglesia, en una buena congregación, no solamente por los puntos anteriores que ya le mencioné, sino porque en realidad el Señor está muy interesado en que nosotros aprendamos, que conozcamos y que desarrollemos lo que Él ha manifestado, ha revelado en su palabra. Así que es una de las cosas que más nos llama la atención con respecto a esto. Ahora, ¿cuáles son esas promesas? Hay muchas promesas. Solo les voy a mencionar un par de promesas, 2, 3 promesas. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¡Wow! Hermosa promesa. Eso está en Lucas 1:45. En Proverbios capítulo 11, versículo 16, parte A, dice, la mujer agraciada tendrá honra. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Bendito sea el Señor. Buscad primeramente del reino de Dios y su justicia. Cosa que hizo Tabita. Gloria a Dios. Estas son una de las cosas por las que el Señor nos está instando cada vez más a ordenar nuestro caminar, ordenar nuestra vida para poder nosotros ser más fructíferos en la palabra. No solamente somos mujeres de conquista, somos mujeres del reino, somos mujeres que debemos llevar fruto y mostrar a Jesús en cada acto de nuestra vida. ¿Cómo lo hizo Tabita? Creo que ha sido una palabra, un momento, una reflexión, como tú lo quieras ver, mi hermana, pero que espero que sea de lo más hermoso para ti, que lo hayas recibido en tu corazón, que sea rema en tu vida y que podamos entonces sentirnos identificadas y si hay algo que nos hace falta, pues ponerlo delante del Señor. A la final, Él sigue ordenando nuestra vida y nos está dando estos pequeños pasos de que tenemos que hacer para lograrlo y ser como lo hizo Tabita en su momento. Bendito sea el Señor. Yo le doy gloria a Dios por este momento. Le doy las gracias al Señor por este momento. Le doy la gloria a Dios porque nos ha permitido conectarnos en este momento y llegar a estos puntos tan importantes que no son principios de Dios, no son principios humanos, son principios de Dios que nos llevan entonces a encaminarnos a ese orden que Dios quiere para nosotros. Espero que haya sido de gran edificación porque sé que cada semana Dios tiene planes de edificación para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Así que me permites con un momento más, ya casi vamos a terminar, y es que quiero hacer una pequeña oración. Yo quiero hacer una oración con respecto a todo lo que hemos hablado y sé que el Señor tiene grandes cosas. Así que te pido con todo el corazón, que seas tú cerrando tus ojos un momento y métete un momentito en esta pequeña oración. Y acompáñame en esta oración, te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás mucho más interesado, Señor, en que nosotros ordenemos nuestra vida, en que nosotras como mujeres de conquista podamos ser mujeres que estamos impartiendo tu palabra y llevando tu palabra como tú quieres, Señor. Con la vida, el corazón, el alma y nuestra mente ordenadas como tú quieres, Señor, porque tú eres un Dios de orden. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, Señor, que nuestra prioridad debe ser tú,
nuestra prioridad eres tú y que nosotros debemos encaminar nuestra vida en esa prioridad. Que esa prioridad a su vez nos está llevando a someternos a ti y someternos a nuestras autoridades, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros tengamos ese corazón humilde, ese corazón enseñable en el que podamos someternos para poder impartir también tu palabra en esa misma humildad y en esa misma sujeción, oh Dios. Gracias te damos, Señor, porque nos estás enseñando que no podemos estar solos como cristianos. Tenemos que mostrar frutos, Señor, y para eso tenemos que ser un grupo congregacional, congregarnos, ayudarnos los unos a los otros, compartir del amor, de lo que tú tienes para nosotros y lo que nosotros podemos dar a los demás. Te pido, Señor, que coloques tanto el querer como el hacer en cada una de nosotras, Señor. Que cada una de nosotras de verdad, Señor, podamos decir, soy una mujer del reino, una mujer que conquista, Señor. Gracias te damos, Señor, porque es un momento, Señor, en que tú te has glorificado y sé que has llegado al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te bendigo, Padre, porque tú haces mejores cosas que incluso más de las que nosotros podemos pedir o anhelar. Y yo bendigo, Señor, a cada mujer, a cada persona que se ha conectado, que tiene la oportunidad de escuchar estas charlas, Señor. La bendigo con toda bendición, Señor. Coloca, Señor, en cada una de ellas esta palabra. Padre, que seas tú, Señor, llenándolas cada vez más, dándoles la fortaleza, dándoles el discernimiento, guiándolas a todo lo que tú quieres, Señor, a toda buena obra, a toda buena palabra, Padre, para glorificar tu nombre. Padre, te doy las gracias por este momento, te doy las gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Hemos orado, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias les doy a cada una de ustedes por estar en este momento. Y les pido que sean ustedes llevándonos cada vez más a que sigamos compartiendo de este momento, de este tiempo. Gracias nuevamente, que Dios las guarde, Dios las bendiga aún más, que siga esta semana supremamente bendecida para cada uno de nosotros. Y si por alguna razón se presenta alguna circunstancia adversa, recuerda, el Señor nos promete que en el mundo tendremos aflicción, pero no temas. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Él está contigo, Él está para que no nos olvidemos cuánto nos ama. Bendito sea el Señor.